Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un análisis psicológico de una de las novelas más impactantes de todo el siglo XX, 1984 de George Orwell. No solo vamos a adentrarnos en la historia del protagonista Winston Smith, sino también en los complejos temas que aborda esta novela, tanto a nivel psicológico, social, tecnológico y de control de las masas. Esta novela distópica nos ofrece una inquietante visión del futuro, donde la libertad y la verdad son controladas y manipuladas. Vamos a explorar algunos de los aspectos de la vida de George Orwell para entender mejor el contexto histórico en el que él escribió esta novela, y vamos a analizarla a la luz de conceptos del psicoanálisis de Sigmund Freud y también conceptos de la psicología junguiana, viendo además cómo estos temas resuenan perfectamente en la actualidad. Así que sin más preámbulos vamos a adentrarnos en el análisis de esta obra maestra, 1984 de George Orwell. George Orwell, cuyo nombre real era Eric Arthur Blair, nació en la India británica el 25 de junio de 1903. Hijo de un funcionario del gobierno británico, Orwell fue enviado a Inglaterra a una edad temprana para ser educado. A lo largo de su vida experimentó en diversos estratos sociales, desde su educación en escuelas privadas hasta su trabajo como policía colonial en Birmania, donde fue testigo de primera mano de la opresión colonial. Estas experiencias le dieron una perspectiva crítica sobre el imperialismo y la injusticia social. Después de regresar a Inglaterra, Orwell se dedicó a escribir y se convirtió en un crítico social y político. En la década de 1930 participó en la Guerra Civil Española, donde luchó contra el fascismo y fue testigo de la traición y la manipulación política, lo que reforzó su escepticismo hacia los regímenes totalitarios. En 1945, Orwell publicó Rebelión en la Granja, una sátira sobre la Revolución Rusa que le otorgó reconocimiento internacional. Sin embargo, fue con su novela 1984, publicada en el año 1949, la que consolidó su legado como uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Orwell escribió la novela en un estado de salud deteriorado debido a la tuberculosis, que eventualmente lo llevaría a la muerte en 1950, un año después de la publicación de su novela. Su visión distópica de un futuro controlado por el autoritarismo ha perdurado en la cultura popular y sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la libertad y la verdad. La historia de 1984 se desarrolla en un mundo donde la libertad individual ha desaparecido en nombre del control estatal. El régimen totalitario, conocido como el Partido, dirige la vida de los ciudadanos bajo la vigilancia constante del Gran Hermano. El protagonista, Winston Smith, trabaja en el llamado Ministerio de la Verdad, donde su tarea es modificar documentos históricos y reescribir la realidad para que se ajuste a las necesidades del partido. Cada día de su vida, Winston altera archivos históricos y destruye registros, todo siguiendo el trabajo encomendado por el Estado. Winston es un individuo que poco a poco comienza a cuestionar la lógica del partido y se siente cada vez más atrapado, preso en una existencia sin sentido. En un momento de rebeldía inicia un romance con Julia, una compañera que comparte su descontento hacia el régimen. Juntos buscan experimentar la vida y encontrar un sentido en medio de la opresión. Sin embargo, su deseo de libertad es una amenaza directa al partido, que no tolera la independencia de pensamiento. La narrativa se intensifica a medida que Winston se sumerge en el mundo de la resistencia y comienza a explorar ideas sobre la verdad y la libertad. Sin embargo, la fuerza del partido es implacable y su capacidad para controlar incluso los pensamientos más íntimos de los ciudadanos culmina en la captura y en la tortura de Winston. En esta historia, el Gran Hermano se comunica con los ciudadanos principalmente a través de una combinación de propaganda omnipresente y vigilancia constante. Estos son algunos métodos claves utilizados por el Gran Hermano. Las pantallas televisivas. Cada hogar está equipado con un televisor llamado telepantalla que transmite propaganda del partido y mensajes del Gran Hermano.
Estas pantallas no solo emiten información, sino que también actúan como dispositivos de vigilancia, ya que pueden captar los sonidos y las imágenes del entorno, permitiendo al partido monitorear a los ciudadanos en tiempo real. Los eslogans. El Gran Hermano se presenta como una figura omnipotente y benevolente a través de eslóganes simples pero poderosos, como "El Gran Hermano te observa". Estos mensajes están diseñados para inculcar una sensación de seguridad y protección, mientras que al mismo tiempo intimidan a las personas al recordarles que están bajo vigilancia. Propaganda y publicidad. A lo largo de la novela, el partido utiliza la propaganda para reforzar la imagen del Gran Hermano como el protector del Estado y la sociedad. Los carteles con la imagen del Gran Hermano y sus lemas son visibles en todas partes, recordando a los ciudadanos que su lealtad debe estar siempre hacia el partido y su líder. Vigilancia y control social. El Gran Hermano también se comunica indirectamente a través del miedo y la vigilancia. La constante amenaza de la represión por parte del partido crea un ambiente en el que las personas se autocensuran y son muy cuidadosas con sus palabras y acciones. La idea de que cualquier pensamiento o acto de rebeldía podría llevar a la detención o desaparición es un poderoso medio de control. También, cada día, se realiza un ritual impuesto por el Estado llamado los 2 minutos de odio. Allí, los ciudadanos son obligados a expresar su odio hacia los enemigos del partido, como uno llamado Emanuel Goldstein. Durante este tiempo se les incita a gritar y a mostrar su fervor por el Gran Hermano, reforzando así su lealtad y distrayéndolos de sus propias frustraciones y opresiones. En conjunto, todas estas formas de comunicación crean un estado de control y conformidad en la sociedad de 1984, donde el Gran Hermano se presenta como una figura ineludible que todos deben seguir, temer y venerar. Uno de los aspectos más inquietantes de 1984 es el concepto de la reescritura de la historia. Orwell retrata un mundo en el que el partido lleva a cabo una alteración sistemática del pasado. Esto implica no solo la modificación de documentos y registros, sino también la creación de una narrativa que justifique la existencia del partido. A través de esta práctica, los ciudadanos son despojados de su conexión con la historia, lo que les impide cuestionar su realidad. El Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston, se convierte en el epicentro de esta manipulación, donde se modifica todo tipo de contenido histórico para adaptarse a las necesidades del partido. Por ejemplo, cuando se modifica un informe sobre la guerra, se ajustan los datos y las cifras para asegurar que el partido siempre tenga razón. Este proceso no solo distorsiona la realidad, sino que crea una confusión constante en la mente de las personas, quienes, al no poder contrastar lo que saben que sucedió con la información que se les presenta, se ven forzados a aceptar la versión del partido sin cuestionarla. Además, el partido utiliza el concepto de doublespeak o doble pensar, que lleva a los ciudadanos a aceptar dos ideas contradictorias simultáneamente. Este fenómeno crea un estado de confusión mental que hace que las personas pierdan la capacidad de discernir qué es verdad y qué no. Al suprimir el conocimiento del pasado y controlar la información, el partido no solo asegura su poder en el presente, sino que también previene cualquier posibilidad de resistencia en el futuro. Este control sobre la historia se refleja en el concepto de historicidad, que implica cómo las narrativas históricas son construidas y manipuladas por quienes detentan el poder. Al eliminar los hechos y su contexto, el partido puede moldear la identidad colectiva de todos los ciudadanos. En este sentido, Orwell revela el peligro de los regímenes que buscan controlar la historia como un medio para mantener su dominio. El control de la realidad en esta novela tiene paralelismos evidentes con el uso de la publicidad como herramienta de manipulación. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, un pionero en el uso del psicoanálisis en la publicidad, entendió que el ser humano actúa no solo por la lógica,
sino también por los impulsos emocionales y deseos inconscientes. A través de sus técnicas aplicadas en la publicidad, Bernays logró cambiar percepciones y comportamientos de las masas, convirtiendo la publicidad en un medio poderoso de influencia social. En la novela, el partido utiliza una forma extrema de este tipo de manipulación. La propaganda no solo busca informar, sino que moldea la forma en que los ciudadanos ven el mundo. Los eslóganes del partido, como por ejemplo, "La guerra es paz" y "La ignorancia es fuerza", no son solo frases vacías, sino construcciones que refuerzan la aceptación de la opresión. La repetición constante de estos mensajes crea una especie de adoctrinamiento que dificulta que las personas cuestionen la realidad que se les impone. La propaganda del partido también se manifiesta a través de los 2 minutos de odio, donde se fomenta un sentimiento de agresión y temor hacia los enemigos del Estado. Este tipo de manipulación emocional busca crear una cohesión social basada en el miedo, despojando a los individuos de su autonomía y del pensamiento crítico. En la actualidad, la relación entre publicidad y control social se intensifica exponencialmente, donde las redes sociales y la tecnología han llevado la manipulación de la percepción a un nivel sin precedentes. La capacidad de los gobiernos y las corporaciones para recopilar datos y dirigir mensajes personalizados puede considerarse una forma moderna de propaganda, que al igual que en 1984, busca moldear la opinión pública y controlar el discurso social. Este es uno de los tantos puntos donde la novela de Orwell anticipa la realidad actual con una precisión escalofriante. A través del lente del psicoanálisis es posible entender varios de los mecanismos de control psicológico mostrados en la novela. Sigmund Freud postuló que la mente humana está compuesta de impulsos y deseos inconscientes, que cuando son reprimidos pueden generar una profunda angustia en la persona. En la novela, el partido no solo vigila las acciones, sino que busca explícitamente reprimir determinados pensamientos y deseos de los individuos, convirtiendo la vigilancia constante y extrema en una herramienta de control mental total. El concepto de thought crime o pensamiento criminal en la novela representa esta represión extrema. Los ciudadanos viven en un estado constante de miedo a ser descubiertos pensando algo que supuestamente no tienen que pensar, ya que los medios policiales en la novela dicen ser de tal eficacia que si alguien piensa algo que no debe pensar, estos serán descubiertos y penalizados gravemente, lo que les obliga a autocensurarse y a renunciar a sus deseos más íntimos. Esta situación refleja la teoría freudiana de la represión, en la que los impulsos naturales son silenciados, creando un conflicto interno que lleva a la angustia y a la desesperación. Orwell muestra cómo esta represión puede ser impuesta a nivel masivo y luego internalizada, llevando a las personas a vivir en un estado de constante autovigilancia. La mente se convierte en un campo de batalla, en el que los deseos humanos son reprimidos, dejando a los individuos sin capacidad para expresarse o rebelarse. La represión de estos impulsos lleva a la deshumanización y a la conformidad total con este régimen inhumano. Por otro lado, la psicología junguiana ofrece otra perspectiva sobre la condición humana mostrada en esta novela. Aunque Gran Hermano hace todo lo que está a su alcance para eliminar la individualidad de cada persona, el personaje principal comienza a dudar. El personaje al que obligan a insultar día a día en el ritual de los 2 minutos de odio, Emmanuel Goldstein, comienza a llamarle la atención a Winston. Se decía que había sido un antiguo miembro del partido que se volvió un traidor y que era autor de un libro prohibido que exponía los mecanismos de control del totalitarismo. Su existencia se convierte en un punto focal para el partido, que lo presenta como alguien que está constantemente tratando de desestabilizar el régimen. Winston, el protagonista de la novela, se siente intrigado por la figura de Goldstein y su supuesta capacidad para escapar del sistema. A medida que avanza la trama, el interés de Winston por Goldstein y su obra
representa su creciente insatisfacción con el régimen y su deseo de encontrar un camino hacia la libertad. De alguna forma, este personaje viene a representar para Winston un héroe arquetípico, que muestra que alguien alguna vez fue capaz de enfrentarse al partido y salir del sistema. El Gran Hermano intenta que no haya individuos que admirar y que la figura del rebelde sea aplastada y castigada, llevando a que cada persona sea reducida a un mero engranaje del sistema. La falta de un sentido de propósito o identidad colectiva contribuye a la despersonalización de los ciudadanos. Al suprimir el conocimiento del pasado y el acceso a símbolos de resistencia, el partido elimina cualquier posibilidad de que surjan líderes que representen esos arquetipos de lucha y transformación. Sin embargo, el arquetipo del héroe toma presencia en Winston, y poco a poco va llevándolo a rebelarse ante el mundo opresor en el que se ve sumergido. Y aunque en el caso de Winston hablaríamos más en términos de un héroe trágico porque no tiene un final feliz, no deja de representar a alguien que lucha por rebelarse y ser un individuo. La manipulación del lenguaje en esta novela también puede ser vista como un intento de controlar el inconsciente de cada individuo en la sociedad. La neolengua busca restringir el vocabulario y por lo tanto limitar el pensamiento. Según Jung, el lenguaje es una herramienta fundamental para conectar con el inconsciente colectivo y por lo tanto la distorsión del lenguaje por parte del partido significa que los individuos pierden la capacidad de articular y compartir experiencias significativas. Esta pérdida de lenguaje lleva a una desconexión con las experiencias humanas compartidas, debilitando así la capacidad de los ciudadanos para unirse y resistir el poder opresor. El Gran Hermano representa un arquetipo sombrío de poder absoluto, actuando como una figura omnipresente que manipula y controla cada aspecto de la vida de las personas. Este arquetipo del padre controlador resuena con la imagen de un superego autoritario y represor, una figura que refleja la sombra más oscura de la estructura jerárquica de la sociedad. Por otro lado, Winston también encarna el arquetipo del héroe, buscando conectarse con su autenticidad en medio de un sistema totalmente opresivo. El viaje de Winston es, en términos junguianos, una lucha por la individuación, por descubrir su verdadero ser y enfrentarse a la opresión externa representada por el partido. Sin embargo, esta individuación es suprimida. El Estado se convierte en una fuerza que aplasta cualquier esfuerzo de autoexploración o autenticidad. La lucha de Winston por mantener su propia identidad, a pesar del control absoluto del partido, simboliza el esfuerzo del psiquismo por alcanzar la individuación, incluso bajo las circunstancias más opresivas. El concepto del arquetipo de la sombra, que implica los aspectos más oscuros y reprimidos de la personalidad humana, en la novela 1984, está externalizada en el partido, que representa la suma de los deseos reprimidos y oscuros de la sociedad, una especie de sombra colectiva, en la que se manifiestan los impulsos autoritarios y los miedos de las personas. El sistema totalitario en la novela hace que los ciudadanos proyecten su propia sombra sobre los enemigos del partido, haciendo que cualquier disidencia sea condenada y anulada. Finalmente, la relación de Winston con el Gran Hermano también puede verse como representativa de un conflicto con la figura del padre sombrío, una versión distorsionada del arquetipo paterno. Esta figura busca mantener a los individuos en un estadio infantil y dependiente, lo opuesto a lo que Jung consideraba un desarrollo saludable de la personalidad. En 1984, esta figura de autoridad paternalista represora impide el crecimiento y la maduración del individuo, transformando la sociedad en una masa de seres que han perdido su esencia y su voluntad. Los paralelismos entre esta novela y nuestra realidad contemporánea son inquietantes. En un mundo donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, el control de la información y la manipulación de la percepción son más relevantes que nunca. Las redes sociales y los algoritmos de búsqueda dictan lo que vemos y cómo interpretamos el mundo, un fenómeno que recuerda a la reescritura de la historia del partido.
Los gobiernos y las corporaciones pueden hoy en día ejercer un control similar al del partido de Orwell al recopilar datos sobre nuestros comportamientos y nuestras preferencias. La capacidad de personalizar la publicidad y los mensajes políticos genera un ecosistema donde la verdad es constantemente manipulada y distorsionada. La microsegmentación de audiencias en las plataformas digitales permite que las narrativas se adapten a los miedos y deseos individuales, creando un ambiente donde la disidencia puede ser suprimida con mucha eficacia. Además, el fenómeno de las fake news y la desinformación se asemejan a la propaganda del partido. En un contexto donde la verdad se ha vuelto fluida, los ciudadanos enfrentamos el desafío diario de discernir entre la realidad y la ficción. Este dilema se intensifica con el uso de tecnologías de manipulación, como la inteligencia artificial, que pueden crear imágenes y videos falsos que cada vez parecen más reales, haciendo que la línea entre lo verdadero y lo falso se vuelva cada vez más difusa. En conclusión, 1984 no es solo una obra de ficción, sino una reflexión poderosa sobre la naturaleza humana, la manipulación de la verdad y los peligros del totalitarismo. También nos muestra un potente análisis acerca del poder de la propia mente, que cuando por medio de manipulaciones externas es llevada a la autocensura y el autocontrol, puede llevar a que la percepción sobre sí mismo y sobre la realidad esté absolutamente condicionada de forma tal que termina siendo absolutamente perjudicial para la persona. La visión de Orwell nos advierte sobre los mecanismos de control que pueden surgir cuando el poder se centra en manos de unos pocos y la verdad se convierte en una construcción manipulable. Su mensaje resuena con fuerza en nuestro mundo contemporáneo, donde la libertad, la privacidad y la verdad están en constante amenaza. Como individuos tenemos la posibilidad y también la responsabilidad de cuestionar la narrativa que se nos presenta, de buscar la verdad en un océano de desinformación y de defender nuestra libertad mental. La obra de Orwell nos invita a mantenernos presentes y alerta, a desarticular las manipulaciones que se nos imponen tanto desde el exterior como desde nuestro interior a través de los condicionamientos que hemos recibido. Él nos muestra la importancia de la libertad y de la autenticidad de cada individuo, y cómo la odisea de ser uno mismo es fundamental para cada uno de nosotros, aunque eso contradiga a la enorme mayoría del mundo que nos rodea. Espero que les haya gustado este análisis. 1984 de George Orwell sigue siendo un recordatorio de los peligros latentes de nuestra sociedad. A través de la manipulación de la realidad, el control de las masas y la represión psicológica, Orwell muestra una sociedad en la que los valores humanos han sido completamente anulados. La novela no solo habla del pasado o del presente de su época, sino que nos ofrece una advertencia atemporal sobre la importancia de la libertad, la individualidad y la verdad. Este video menciona varios temas que he tratado en profundidad en otros videos, como por ejemplo, psicoanálisis y publicidad, el viaje del héroe, qué son los arquetipos y el proceso de individuación. Los invito a ver esos videos en caso de que les hayan interesado esos temas en particular. Me encantaría saber qué les pareció este video. Cualquier sugerencia que quieran hacerme acerca de algún otro tema o lo que sea que quieran decirme, los leo en los comentarios. Si les gustó este video, los invito a poner me gusta. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse. Y nos vemos en un próximo video de Said del Laberinto.